Hechos capítulo 9, tercera enseñanza y última de este capítulo, con el favor del Señor. Y damos gracias a nuestro buen Dios y Señor que nos ha dado la oportunidad y privilegio de estar estudiando esta serie. Sean bienvenidos nuestros hermanos también que nos miran a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Y bueno, creo pertinente señalar que si se escucha alguna música en las grabaciones, tiene que ver con un funeral que está a un lado del local de la congregación. Bien, el título de esta enseñanza, amados hermanos, es Prodigios y Señales. Y vamos a estudiar la última sección de Hechos capítulo 9 a partir del versículo 32. Vamos a estudiar del 32 al 43 de Hechos capítulo 9. Son 11 versículos nada más. Así que espero que nos dé tiempo ahora sí de terminar, con el favor del Señor. Me comprometí hace 3 domingos terminar en uno solo y no pude, pero con el favor del Señor, hoy sí terminamos, hermanos. Hoy sí lo vamos a terminar. Bien, vamos a dar lectura y posterior a eso oramos por la palabra en esta mañana. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Uno es hebreo, otro es griego, ambos significan gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio, por supuesto, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oramos por tu bendición, por tu respaldo, por tu gracia en ella. Oramos por sabiduría y entendimiento, Señor, ya que son pasajes de alguna manera complicados de explicar, pero rogamos que nos des la gracia para poderlos comprender. Te damos toda la gloria, Señor, en esta mañana, y la palabra es buena para nosotros. Te pedimos sabiduría, entendimiento, comprensión a ella, Señor, y la humildad también para recibirla y caminar conforme a la verdad que tu palabra revela. A ti damos gloria, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, la vida de este predicador, orando, Señor, que haga y hable todo conforme a tu voluntad. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Por supuesto, para nosotros que hemos estudiado la palabra del Señor, que somos conocedores de lo que la palabra de Dios habla, y sobre todo en el contexto de lo que hemos estudiado a lo largo de la serie de Hechos de los Apóstoles, sabemos que los milagros, los prodigios y las señales eran una evidente manifestación del poder del Espíritu Santo que había llegado a la iglesia. Por supuesto, es notorio. Nosotros lo vemos a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, es decir, cuando inicia la era de la iglesia, lo que implica el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Nos damos cuenta que el Señor comenzó a obrar salvación a través de manifestaciones de poder.
La iglesia comenzó a crecer, a propagar el mensaje del evangelio, pero a través también no solo de hablar el evangelio, sino de señales y prodigios que confirmaban, por lo tanto, la manifestación del Espíritu Santo y el inicio del nuevo pacto en Cristo Jesús. Nosotros podemos darnos cuenta, por lo tanto, que esto es real. Esas señales y prodigios fueron reales y evidentes para la iglesia del primer siglo. Tuvieron su propósito. Y este propósito inicia, amados hermanos, con la gran comisión que la iglesia recibió. Nosotros como iglesia de Cristo pertenecemos a un cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo conocido como la iglesia o como el cuerpo del Señor, siendo Cristo la cabeza quien dirige y guía a su cuerpo hacia donde Él quiere. Y por lo tanto, Cristo es quien nos ha dado una comisión. Para aquellos que no lo saben y probablemente vienen por primera vez, la iglesia ha sido enviada bajo una autoridad y bajo el nombre de alguien. Y Cristo claramente lo dijo: en mi nombre, y dice la mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Podemos darnos cuenta entonces, iglesia, que aquellas señales y prodigios que vemos con el inicio de la iglesia, la propagación del evangelio en el libro de los Hechos, es la confirmación de la gran comisión que Cristo dio a su iglesia. Es sumamente importante entender esto, porque eso nos habla de la veracidad de las palabras del Señor. Lo que Dios dijo lo cumplió. Lo que Él habló a través de Cristo se estaba manifestando con poder y gran gloria para la gloria del Señor, porque nunca fue para la gloria de los apóstoles, sino para la gloria del Señor. Se estaba cumpliendo lo que Dios habló. Estas señales y prodigios, por lo tanto, no solamente eran una evidencia para los incrédulos que estaban siendo llamados a convertirse al Señor, sino una evidencia también para avivar la fe de los discípulos del Señor, viendo la confirmación de las palabras del Maestro. Qué importante es entonces, hermanos, esta última sección del capítulo 9. Y no solamente es importante en cuanto a el cumplimiento de la gran comisión sobre la vida de la iglesia y los apóstoles en la iglesia del primer siglo, sino que además nos va a encaminar al capítulo 10 que se va a estudiar la próxima semana, donde vamos a ver nosotros la conversión del primer gentil. Hasta este momento, Hechos capítulo 9, todos los que se estaban convirtiendo al Señor pertenecían a Israel, pertenecían al pueblo judío, eran hebreos de nacimiento, aunque estuviesen viviendo en otros lugares. Nosotros los vemos desde Hechos capítulo 2, en aquel momento de Pentecostés. Había hombres de todas las naciones bajo la tierra, pero que eran judíos de alguna forma, porque si no, no irían a celebrar esa fiesta. Iban, celebraban, aunque escucharon en sus diferentes lenguas maternas las maravillas de Dios. Vamos a explicar un poco hoy el tema de las lenguas. Vamos a explicar un poco la manifestación de las señales, milagros, prodigios para el día de hoy, para la iglesia de hoy. Lo vamos a explicar un poco, ya que son pocos versos los que vamos a ver hoy, y por lo tanto tenemos que aprovechar el contexto de este tema para dar una breve enseñanza con respecto a los dones del Espíritu Santo que ha dado a su iglesia. Ahora bien, hermanos, la gran comisión es lo que tú y yo hemos recibido. Hemos sido comisionados a algo. Y este mandato viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Dios quien envía a su iglesia a ser testigos de Él, a proclamar su nombre y su palabra. De hecho, la palabra testigo implica mártir, y mártir implica muerte o persecución a causa del nombre que tú y yo proclamamos. Es por eso, hermanos, que aún si nosotros saliéramos en este instante a predicar aquí a un lado, en el contexto de lo que habíamos hablado a la introducción antes de este mensaje, ¿qué va a suceder? Ustedes con lo suyo, nosotros con lo nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cierta persecución a las pruebas, y pruebas para el pueblo de Dios. Para aquellos que queremos vivir piadosamente en Cristo, habrá persecución. Miren, hermanos, la gran comisión implica, por lo tanto, ir y predicar el evangelio. Ahora, predicar el evangelio implica, amados hermanos, no solamente obrar una señal o un milagro como lo que estaba haciendo Pedro,
sino también el mensaje del arrepentimiento para con Dios. Porque tú te puedes ir muy sano al infierno, pero no te puedes ir sin Cristo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú puedes estar sano, con mucho vigor, mucha vitalidad, hacer mucho ejercicio, vitaminarte, ser incluso un triatleta de alto rendimiento y mueres en un accidente de auto y sin Cristo, ¿de qué importó? ¿De qué valió o qué valor tuvo realmente todo ese esfuerzo físico? De nada. Por eso Pablo dice que el ejercicio corporal o físico pues poco aprovecha, mas recomienda entonces ejercitarnos ¿en qué, iglesia? En la piedad. En la piedad. Ahora, no está diciendo que no te ejercites, claro que es bueno el ejercicio, el cuerpo lo necesita, una caminadita no es mala, pero amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes tienen que comprender que hay un llamado para ti como iglesia, como pueblo, que es un llamado superior, supremo, que es cumplir con la predicación del Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio, es lo primero, a toda criatura. Ahora nos dice, el que creyere y fuere bautizado. Ok, ¿me salvo por bautizarme? No. Entonces, ¿por qué incluye Jesús el bautismo en medio de la gran comisión? ¿Por qué existe el bautismo ahí? ¿Cuántas veces han escuchado, y probablemente seas uno de ellos, que digan, pues ya tengo 2, 3, 5, 10 años en Cristo, aún no me bautizo, porque aún no siento el compromiso, como que todavía no sé si sí o no? ¿Saben, hermanos? Lo que Jesús está diciendo es, aquel que ha creído en el Evangelio y ha pedido perdón de sus pecados, se le perdonan, pero inmediatamente tiene que obedecer. Ese es un llamado a la obediencia, hermanos. Y lo que Jesús de alguna forma está diciendo son dos cosas. El que no obedece en bautizarse, ¿cómo obedecerá a lo demás? Y dos, el que no se identifica con mi muerte, sepultura y resurrección, no puede ser mi discípulo. Por eso un creyente se debe bautizar. ¿Amén? Esa es la razón principal del por qué el bautismo aparece en la Gran Comisión. Incluso lo estudiamos hace unas semanas, la conversión de aquel eunuco, ¿verdad? Por la predicación del evangelista Felipe, nos lo compartió el pastor Iván. Y cuando estábamos hablando de ese pasaje, inmediatamente él fue bautizado. Él no tuvo que esperar a tomar ni cursos, ni discipulados, ni nada que tuviera que ver con aquello que el Señor estaba mandando. ¿Por qué? Porque Felipe le predica el evangelio a la luz de Isaías 53, que estaba leyendo este hombre eunuco, y que era servidor de la reina Candace, y este hombre inmediatamente se convierte al Señor. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia, de juicio, es guiado al arrepentimiento, se convierte al Señor y de pronto dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué dijo Felipe? No te puedes bautizar. Primero tienes que estar seguro. Primero tienes como que sentir que se te enchina la piel. Y cuando vas al culto y así lloras mucho, entonces ya más o menos estás listo. No, hermanos, no es lo que dice la Biblia. Es un llamado a la obediencia. Jesús dice, el que crea y me obedezca, ese será salvo. Eso es lo que implica la palabra bautizo ahí, hermanos. Por eso es importante entenderlo y que la iglesia sepa lo que explica la gran comisión referente a la obediencia. Y además agrega ahí en Marcos 16, 15 al 18, que el que cree y es salvo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, gloria al Señor. Ahora nosotros entendemos esto, que son dones del Espíritu Santo. Yo quiero explicar algo, iglesia. En primer lugar, nosotros aquí en esta congregación creemos a la luz de las Escrituras que los dones ministeriales de apóstol y profeta cesaron en el primer siglo. No hay apóstoles hoy, aunque los veas en la tele, pero no. Bueno, los puedes ver quizá en una película representados, pero los que se dicen ser apóstoles no lo son, hermanos. Los apóstoles fueron los que Jesús escogió. Y el último, como un abortivo, 1 Corintios 15, fue Pablo. No hay otro apóstol después de Pablo. Y el último apóstol en morir fue Juan. Juan fue el último, cerca del final del primer siglo. Entonces nosotros creemos, hermanos, también que el ministerio de profeta cesó.
Jesús mismo dijo, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y claramente Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 dice, ahora el Padre nos habla por medio del Hijo. Cristo siendo constituido el último profeta que trae revelación de las Escrituras, cerrando así el canon. Porque el último libro revelado del canon fue Apocalipsis o Revelación. Y el primer libro que se escribió fue Santiago, por ahí del 67 después de Cristo. Eso es en cuanto al canon del Nuevo Testamento. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. 1000 años para el Antiguo Testamento. 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Y luego 100 años para escribir el Nuevo Testamento. Más de 40 autores, 3 diferentes lenguas, diferentes contextos políticos y religiosos. Así que aquel que te diga, yo no creo en la Biblia porque la escribió hombres, le tienes que decir, a ver, si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo en un periodo de 1500 años, más de 40 personas, en diferentes idiomas y diferentes contextos para escribir una misma historia? Solo Dios puede estar detrás de eso, hermanos. La inspiración de las Escrituras. Además, como lo hemos dicho, más de 400 copias tenemos del Nuevo Testamento, rollos, pergaminos. E incluso los que se descubrieron a principios del siglo pasado, los rollos del Mar Muerto, esos rollos, amados hermanos, confirman y corroboran la enseñanza del Nuevo Testamento. Así que, si a Platón y Aristóteles con 4 libros, con 4 copias, creen que es verdad, ¿por qué no nosotros con más de 400? Hay suficiente evidencia de que lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces, hermanos, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Pero creemos que los apóstoles y los profetas cesaron. Y ahora Dios sigue edificando a su iglesia con los otros 3 dones ministeriales que vienen siendo evangelistas y maestros pastores. Bien, eso es don ministerial. Si dices dónde están esos dones, los puedes encontrar en Efesios 4, 11 y 12. Pero ahora nos apremia Primera de Corintios, capítulo 12, donde están los dones del Espíritu. Y voy a leer a partir del verso 28. Porque probablemente piensan, entonces hoy todos podemos hacer lo mismo que estaban haciendo ellos. Vamos a ver qué dice la Escritura. A partir del verso 28 dice 1 Corintios 12, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primero, vamos a echar abajo esa enseñanza que para ser salvo tienes que hablar lenguas. Eso no es cierto. No está en la Biblia, no existe en ningún lugar. Número 2, hace preguntas, Pablo, retóricas a partir del verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué respondemos? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Y el capítulo 13 nos habla del amor. Porque de nada sirve tener todo lo anterior si no hay amor. Nada somos, hermanos. Ahora, quiero decir algo y aclarar algo con respecto a los dones en esta iglesia. La confesión de fe que tenemos es que creemos en la continuidad de los dones, pero somos continuistas moderados. ¿Qué significa eso? Que la operación de los dones ya no operan de la misma forma que en la iglesia del primer siglo, porque ya no existen los ministerios de apóstol y profeta que existieron en aquel momento. ¿Sí me explico? Entonces, la pregunta es, ¿Dios puede sanar hoy? Claro. ¿Y Dios va a usar a su iglesia para eso? Por supuesto. ¿Sí? Pero nosotros ya no portamos los dones
de la misma forma como los apóstoles. Pedro caminaba, su sombra caía sobre el enfermo y el enfermo era sano. Vamos a estudiar hoy cómo resucitó a otro y levantó a un paralítico, y ya había hecho otros milagros en el capítulo 3 y 4. Esas son manifestaciones y evidencias de las señales que estaban confirmando el inicio del nuevo pacto y que lo que Jesús había dicho era cierto. Ahora, con esto no estamos diciendo, amados hermanos, que hoy, en el 23 de agosto del 2021, Dios no pueda obrar un milagro. Claro que sí. Dios puede obrar sanidades, por supuesto que sí. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Creemos en eso, hermanos. Pero en primer lugar no es el enfoque del Evangelio. El enfoque del Evangelio no son las sanidades ni los milagros. El enfoque del Evangelio es la salvación de las almas. Esa es la prioridad de Dios, como lo hemos dicho. Y si te preguntas, ¿hay registro bíblico que respalde esto? La respuesta es sí. Aún Jesús, llegaron 10 leprosos con él. Y a los 10 los sanó. Y les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes y presenten su ofrenda conforme a la ley de Moisés. Y de los 10 solo regresa uno a darle la gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a ese uno? Tu fe te ha salvado. Y hay registros donde a los otros solo su fe los sanó. Hay pasajes bíblicos donde encontramos que a algunos su fe los sanaba y a otros su fe los salvaba. ¿Cuál era la diferencia? El arrepentimiento y el reconocer que Jesús era Dios, que de Dios venía el poder. Porque incluso cuando Jesús también sanó a un ciego que tenía ya como 40 años y se hizo todo un alboroto ahí en Israel, Él le dijo, no digas nada. ¿Y quién lo sanó? Jesús. Y le dijo, no digas nada de lo que para que no te venga algo peor. Y ya, se fue. Y dice que empezó a decir cuán maravillas había hecho Dios con él. Jesús lo había hecho. Entonces, hermanos, nosotros nos estamos encontrando con una disyuntiva. O Dios tiene todo el poder o no lo tiene. Y la respuesta va a ser sí, sí lo tiene. La segunda va a ser entonces, ¿por qué los milagros y señales que figuraban en aquel entonces no están el día de hoy? Ya lo explicamos a la luz de las Escrituras. De hecho, si no tuviste la oportunidad de tomar o escuchar la enseñanza del capítulo 1 de esta serie de Hechos, la puedes encontrar en YouTube. Lo pueden encontrar ahí y ahí se explica todo esto en cuanto al apostolado, cómo es que ya no hay apóstoles, etcétera, etcétera. Verso por verso y explicado en su contexto bíblico para que lo puedan estudiar. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta a la luz de las Escrituras que no todos estaban obrando ciertas señales, ciertos prodigios, ciertos milagros, sino aquellos a quienes Dios le había concedido. Y por lo tanto, nosotros en Hechos capítulo 9 nos encontramos a este hombre, apóstol llamado Pedro, que en primer lugar curó a un hombre llamado Eneas. Dice así a partir del verso 32 de Hechos capítulo 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida servía como punto de conexión para los caminos que venían de Egipto hacia Siria y de Jope a Jerusalén. En ese lugar, en otras palabras, Pedro ya se estaba alejando de la ciudad. ¿Y por qué les digo que es importante y por qué es clave esta parte final o desenlace del capítulo 9? Porque en el capítulo 10 se va a convertir en el primer gentil, el primer hombre que Dios está llamando fuera de los judíos a la salvación. Recuerden que Cristo es luz también para los gentiles, amén. Nosotros somos gentiles, nosotros éramos judíos y el evangelio llegó a nosotros y nos salvó. Y el primer gentil en convertirse fue Cornelio, este centurión que aprenderemos la próxima semana con el favor del Señor. Pero lo importante es entonces cómo Dios fue llevando a su apóstol, en este caso a Pedro, porque Pablo, que estuvimos hablando las últimas 2 semanas, fue su conversión y además apenas como que estaba instruyéndose y poco a poco estaba caminando. Pero ya Pedro iba con todo, hermanos. Pedro ya estaba haciendo cumpliendo con la gran comisión.
Halló allí, verso 33, a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Lo primero que nos da a entender este texto es que este hombre no era salvo. Este hombre no conocía del Señor. Era alguien que estaba enfermo, que estaba postrado en cama y que no conocía la salvación. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Saben qué hermoso sería que ese ministerio de sanidades existiera el día de hoy, ¿verdad? Tanta mortandad que hay a nuestro alrededor, con el famoso coronavirus. Y yo espero y ruego a mi Señor que de verdad aquellos creyentes que vivían bajo el engaño de esos movimientos de prosperidad y señales y milagros se den cuenta que era pura charlatanería y que tienen que venir al Evangelio y que tienen que venir a reconocer al Señor en arrepentimiento. Mucha gente está muriendo. Muchos de estos que proclamaban ser sanadores, milagros, señales, y que portan ellos el poder de sanidad, ¿dónde están? Con temor, escondidos. Saben, hermanos, la iglesia ha sido engañada por mucho tiempo, pero probablemente Dios está permitiendo también este sacudir a nivel mundial para que la verdadera iglesia se levante a proclamar el Evangelio, a proclamar la verdad. Si proclamamos un Dios que sana, proclamamos un Dios que obra milagros, por supuesto, jamás lo vamos a negar. Y siempre oramos creyendo que Dios puede sanar a los enfermos. Pero siempre hay algo al final de cada oración. Mas hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque entendemos que vivimos bajo señorío. Entendemos que vivimos bajo la autoridad de Dios y no bajo la nuestra. Nosotros no somos nadie para sanar. Nosotros no somos nadie para tener esa potestad y esa autoridad. Es Dios quien lo hace, y si Él quiere. Nosotros vamos, oramos, creemos, tenemos fe, pero al final, si Dios no lo hace, es porque Él es soberano. ¿Me explico? Dios quiera que fuera así como en el primer siglo, que todos por los que oraba Pedro se levantaban sanos, levantaban muertos, hermanos. Pedro predicando, no 1 hora como yo, sino muchas horas. Se durmió uno y se cayó del 2º piso. Bajó, oró por él y lo levantó otra vez vivo. ¡Wow! Gloria al Señor. Yo no puedo hacer eso, así que no se duerman. Bien, hermanos. Este hombre Eneas era un hombre paralítico. Y nosotros nos estamos encontrando 2 milagros aquí principalmente. La curación de Eneas, un paralítico que no era creyente. Y después vamos a ver a Dorcas o Tabita, que también es resucitada. Ahora, lo que me llama la atención es que había un propósito detrás de esa sanidad. Y vamos a ver algo muy importante también en la resurrección de Dorcas. Pero había un propósito principal, hermanos, en el capítulo 9, verso 35, del por qué Dios obró esa sanidad de Eneas. ¿Y cuál fue? La salvación, la conversión de las personas que se encontraban en esa región. Es decir, Dios nunca va a obrar un milagro para la gloria del hombre, para la gloria del pastor fulano de tal, para la gloria del ministerio X. Jamás se te ocurra decir que andas sanando personas. Jamás. Nunca se te ocurra decir eso, porque la gloria es de Dios. Y si Dios te usó para algo, dale gloria a Dios. El Señor levantó a tal persona, estaba muy enfermo y el Señor le levantó. Eso es suficiente. Ah, no, pero le tengo que agregar, yo fui, yo oré, yo le dije, fue mi unción. No, hermanos. ¿Por qué no nos limitamos a entender que la gloria es para Dios? Pedro lo entendía y él sí era apóstol. Y no andaban proclamando su grandeza, sino que dijo, Jesucristo te sana. No dijo, yo te sano. No. Jesucristo.
quien tiene el poder, el dominio, la autoridad, quien es el Señor de su iglesia, te sana. Y el Señor lo sanó. El Señor lo sana. ¿Y qué sucede entonces? Se levantó. Amados hermanos, se levantó. Y lo más hermoso es que quizá no instantáneamente se bautizó, pero instantáneamente tuvo que ponerse a hacer algo. Haz tu cama. Esto es una gran lección para los jóvenes que no tienden su cama el día de hoy. Si te dices muy cristiano y sirviendo al Señor, tienes que hacer tu cama, por lo menos. Eneas lo hizo y era paralítico. ¿A ti qué te detiene? ¿El consentimiento de mamá? No, hijo, no te preocupes. Pesan mucho las sábanas para ti. No, hermanos. Aquí nos damos cuenta cómo inmediatamente el Señor sana, pero hay un propósito. La meta fue la salvación de las personas que estaban en esas regiones. Pero también lo primero que le dijo a este hombre es: te sané con un propósito, actívate, tienes que hacer algo. Y eso me llama la atención, porque entonces Dios no nos sana, Dios no nos restaura, Dios no nos salva y nos trae a Cristo para que entonces nos sentemos en una silla cada domingo a recibir la palabra de Dios y no hacer nada. Al contrario. Ahora sí, venimos, nos instruimos, nos equipamos, nos discipulamos, pero ¿qué hago el resto de la semana con esa enseñanza? Yo veo el día de hoy que muchas iglesias están padeciendo problemas porque no saben qué hacer con sus hijos durante la cuarentena. No saben qué hacer con los niños. Y están buscando programas y vamos a hacer el otro. Aquí tuvimos 10 clases virtuales durante el tiempo que no hubo congregación. Pero ahora la iglesia está preocupada porque no saben qué hacer con los niños. Y yo pregunto, ¿y los papás dónde están? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los responsables de instruir y guiar a sus hijos en el camino del Señor? Porque no los papás están tomando el tiempo para prepararse, para preparar estudios y poder equipar a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú como papá o como mamá agarraste la Biblia, desarrollaste un tema, sentaste a tu familia, dijiste: vamos a orar, en esta casa vamos a honrar a Dios y vamos a aprender de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y eso de sonido sonó hasta como incluido. Así, pasando la bola de paja. ¿Saben? Porque no tomamos responsabilidad. No le damos seriedad a las cosas. Y miren, yo no tengo hijos, pero a mí me preocuparía mucho que mis hijos vayan camino al infierno y yo no haga nada. Me preocuparía mucho. Y mi esfuerzo, mi denuedo sería que no se pierdan. Pero si no lo haces es que no te importan. No te importa tu familia. No los amas verdaderamente. Hay demasiado orgullo en tu corazón y demasiada pereza para hacer lo que Dios pide. Dios nos ayude, iglesia. Porque la salvación no es un juego. Y caer en las manos de Dios tampoco es un juego. ¿Por qué creen que Pablo dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo? David dijo: aún si yo fuera al Hades o al Seol, aún ahí estás tú. ¿Cómo puedo yo escapar de ti? Ahora, ¿no te has puesto a pensar que cuando los impíos ardan en el lago de fuego y en el infierno, Dios está ahí? Y que Dios es fuego consumidor. Y que literalmente Dios los va a estar quemando y torturando ahí. El Dios que no les quisiste inculcar, instruir y guiar para que huyeran de la ira venidera. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dar prioridad a la salvación de tu alma y la salvación de tu familia. Ahora, siempre lo he dicho así, hermanos. Si la Biblia lo que dice no es cierto, bueno, por lo menos te ayudó a ser una mejor persona.
Pero ¿y si es cierto? ¿Qué vas a hacer? Cuando llegues delante del Señor y veas que ya no hay marcha atrás, que esto es en serio, ¿qué vas a hacer? Hermanos, si estás vivo aquí es porque Dios tiene misericordia de ti y ha extendido gracia sobre ti. Hoy están enterrando personas que murieron sin conocer del Señor. No seas tú el próximo. Si vas a partir, que sea con Él. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Créele a Jesús. No solo digas creo en Él, créele y vive para Él. No mueras en tus pecados. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Ay, siempre dicen que regresa y no regresa. Y año tras año todo sigue igual. Pero dice la Escritura, y esto lo dice Pedro mismo, pero Dios es paciente para con nosotros, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Biblia también dice que un día esa paciencia se acabará. ¿Dónde vas a estar tú ese día? Había entonces, verso 36, en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Jope es un pueblo costero, hermanos, que se conoce en la actualidad como Haifa, al sur de Tel Aviv. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, no tardes, por favor. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 32 al 37, encontramos la historia de Eliseo y el hijo de la Sunamita. Una situación similar. Y se los voy a leer. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, Eliseo, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, sobre el niño. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó Eliseo a Giesi, que era su siervo, y le dijo: llama a esta Sunamita. Y la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. No es la primera vez que Dios obraba un milagro de resurrección. Y estoy seguro que Dios obrará un milagro glorioso de la resurrección de todos los muertos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermanos, nosotros nos damos cuenta que lo que Pedro hizo no fue solamente algo que él se le ocurrió, sino que él recordó: oh, Eliseo, el profeta, el siervo de Dios, hizo esto y Dios respaldó a este varón. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que hay un patrón común en esto. Oraban al Señor previo, antes de obrar algo. No iban en sus propias fuerzas.
¿Vas a ir a orar por un enfermo? ¿Vas a ir a visitar a alguien para consejería? ¿Vas a ayudar a alguien en discipulado? Ora, 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 prepárate, busca el rostro del Señor. Entonces dice aquí el versículo 40, sacando Pedro a todos, se puso de rodillas y oró. Él no entró y dijo, a ver, acabo de levantar a ese Eneas, tráiganme a Tabita. No, hermanos, eso es arrogante. No puso una línea de poder en medio de ellos. Tampoco lo hizo. Tampoco dijo, yo soy el que tiene el poder, el manto, y a los que yo cubro se sanan. ¿Verdad que no? Esas son blasfemias, hermanos. Esos son hechiceros y magos modernos, soberbios, arrogantes, que se jactan, pero que no aman al Señor. Buscan lo suyo, pero no lo que es de Cristo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Esto representa humildad, representa sumisión, representa dependencia de Dios en todo momento. Solo Dios puede obrar esto, solo Dios puede sanar. Señor, acabas de obrar un milagro, levantaste un paralítico. Señor, pero esto también tengo que depender de ti. Yo no voy en mis propias fuerzas. Pedro lo entendió y nos habla de la humildad. Y nos habla entonces de la humildad que debe de haber cuando nosotros vamos a orar por alguien. Yo no puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? A mí Dios me usa siempre para sanar, déjame orar por ti. Claro que no, eso es soberbio. Yo tengo que decirle a esa persona, vamos a orar, vamos a confiar en que Dios te puede sanar. Debes saber que se hará su voluntad. Si Él permite que permanezcas enfermo, habrá un propósito, pero vamos a confiar por la sanidad. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser claros con el Evangelio, con las Escrituras. Claro que oramos por sanidad. La Biblia nos dice, nos exhorta que lo hagamos. Pero Jesús mismo dio ejemplo, mas hágase lo que tú y no lo que yo. Porque va a haber casos donde no todos sanan. Pablo tuvo que hacer un viaje y dejó a uno de los colaboradores enfermo. No significa que no se haya sanado, ¿verdad? Pero lo dejó enfermo. Entonces había momentos donde los mismos discípulos se enfermaban. Y entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, procura tomar vino por tus continuas enfermedades? Ahora, el vino era diferente al de hoy, ¿ok? Era utilizado para algunas cuestiones de enfermedades estomacales. Y le dijo Pablo a Timoteo, procura tomar, casi no tomes agua, le dijo, procura tomar vino por tus continuas enfermedades. Pero oye, Pablo, ¿qué no sabes quién eres? Eres el príncipe del Señor, eres hijo del rey, tienes todo el poder, tú has hecho esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dice él? Mas no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y no depende de él. Timoteo estaba enfermo, el discípulo amado de Pablo. ¿Ustedes creen que no oraban por él? ¿Que no impusieron manos? ¿Que no hubo un presbiterio profético sobre ellos? Claro que lo hubo, hermanos. Pero el Señor dijo, hablando del aguijón de Pablo, el aguijón en la carne, la Escritura no dice que era una enfermedad. No dice que era enfermedad en ese contexto. No estoy diciendo que Pablo nunca se enfermara, alguna vez también dice que estaba enfermo. Pero el aguijón en la carne dice que era un mensajero de Satanás. Y esa palabra mensajero en el griego original que está ahí es un ángel. O sea, en este caso no un ángel de Dios, sino un demonio. Y probablemente no era una acechanza así espiritual, sino un personaje que se oponía en todo momento a la proclamación del Evangelio. Hay varias opciones de esto, no estamos ahí para saberlo, pero lo que sí les puedo decir es que no era una enfermedad, porque la Biblia no lo dice así. Sin embargo, ¿qué dijo Pablo? Yo decreto, establezco
y arrebato con la autoridad de apóstol que tengo, después de haber detenido huracanes y todo lo demás. ¿Qué dijo él? No. ¿Qué dijo? Le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia. Que te baste mi gracia en medio de esa prueba, Pablo. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Te tengo que quebrantar, Pablo. Y él, unos versos antes, lo reconoció, porque él habla en tercera persona, que él fue llevado al tercer cielo. Imagínense la arrogancia que pudo haber traído en su corazón el haber sido privilegiado con ese evento. Y él dijo, pero para que las revelaciones no me sobreexaltaran en sobremanera, me fue dado un aguijón. ¡Wow! Eso es impresionante, hermanos. Entonces nos damos cuenta que las enfermedades y las pruebas, en ocasiones Dios las está permitiendo para tratar con tu corazón. Y entonces, por más que ores y por más que llames al más ungido de los ungidos, no te vas a sanar, porque Dios dice, no es por eso que estás enfermo, sino porque hay tratos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué unos han partido con el Señor por COVID y otros no? La respuesta científica es, porque el sistema inmune estaba muy bien de uno y el otro no. Es que uno era diabético y el otro no. No, la respuesta es porque Dios se quiso llevar a uno y al otro no. Es así de sencillo, porque estoy seguro que hay gente que está más enferma que muchos que han muerto y no se van a morir ahorita. Porque Dios dice, todavía no con esta persona. Si nosotros no entendemos la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte de nuestras vidas, de nuestras personas, de nuestras familias, entonces no vamos a entender quién es el Señor y no vamos a poder descansar en Él y en su soberanía. Y Pedro, lo entendió. Él estaba obrando milagros en el nombre del Señor, pero nunca buscando el reconocimiento para Él, nunca anunciando que Él era el que tenía el poder, sino confiando en la voluntad del Señor. Y Él, dándole la mano, la levanta. Llamando a los santos entonces y a las viudas, la presentó viva. Gloria al Señor por estas señales y prodigios que se estaban ejecutando. Y probablemente piensas, ¿cómo quisiera que hoy en día viera yo algo así? O aquel tío, aquella tía que no quiere creer en el Señor, debería haber algo así para que crea. Hermanos, tú y yo hemos sido levantados de entre los muertos. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No hay mayor milagro, amados hermanos, que la conversión de un alma, que la salvación de los hombres. ¿Y por qué no hay mayor milagro? Claro, incluso la Biblia dice cosas que anhelan mirar los ángeles, porque es impresionante que seres caídos, rebeldes y enemigos de Dios sean reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Eso es algo impresionante. Cualquiera de nosotros podría pensar, no, impresionante y maravilloso es ver el universo, las estrellas, considerar su grandeza y las galaxias. Eso es maravilloso. O las profundidades del abismo, del mar. Eso sería grande para el hombre poderlo conocer. Y no nos detenemos a pensar, yo era enemigo de Dios, separado de Dios, vendido para la muerte y para el pecado, y Dios me compró con la vida de su Hijo y ahora le pertenezco. Eso es un milagro, iglesia. Eso es el mayor milagro que puedes experimentar. Y tú puedes entonces decir, debo testificar lo que Dios ha hecho en mí. Eso es predicar el Evangelio. Eso es ir con autoridad y con el respaldo de una señal y un prodigio milagroso. No tienes que ir levantando muertos, no tienes que ir sanando enfermos. Tú debes de predicar el Evangelio con la autoridad de aquel que te salvó a ti y que puede salvar a los demás. Ese es el contexto para nosotros hoy. Tenemos que entenderlo y comprenderlo, porque Dios nos deja su palabra para seguir confiando y creyendo en Él. Y sí, sigue creyendo por milagros, sigue creyendo por sanidades, pero amados hermanos y amada iglesia, si Dios no lo hace, Él sigue siendo digno de toda la gloria, de toda la adoración, de que tú le exaltes y le obedezcas, haga o no haga lo que le pides, porque Él ya lo dio todo en Cristo. Y Él, amados hermanos,
no le debe nada a criaturas rebeldes. Nosotros nos debemos a Él. Sin Él no somos nada. No somos nadie para ordenar a Dios. No somos nadie para decirle qué hacer, ni para cuestionar lo que hace. Él es el Señor. La presenta viva fue notorio y muchos creyeron en el Señor. Pareciera que es más impactante levantar un paralítico que un muerto. Porque el milagro de Eneas salvó a todos los que estaban en Lida y en Sarón. Y la resurrección solo a muchos, pero no a todos. Eso nos damos cuenta de otra cosa. Que no porque se levante alguien de entre los muertos, la gente se va a salvar. La gente se va a convertir. Y si tú dices, sí, pastor, pero hazme lo más bíblico. Bueno, rico y Lázaro. El rico, hablando con Abraham en el Hades, le dijo, envía a Lázaro que les diga a mis hermanos, por favor, que se arrepientan, que se pongan a cuentas para que no vengan ellos también a este lugar. ¿Y qué les dijo Abraham? Pues tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. O sea, tienen la Biblia, tienen la Escritura. Sí, pero no. Como diciendo, pues yo no creía aunque estaba en la Escritura. Pero si alguien va de entre los muertos, seguramente a ese oirán. ¿Y qué les dijo Abraham? Aunque alguien se levante de los muertos, no se persuadirán ni se arrepentirán. Y así sucedió. Cristo nuestro Señor se levantó de entre los muertos y no todos se han convertido. Pero nosotros sí. Somos del Señor. Hemos creído al Evangelio, hemos creído a la palabra del Señor. Y después el verso 43 concluye, hermanos, diciendo, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Simón también se llamaba igual que él, Simón Pedro, pero este era solo Simón. Ahora, aquí Pedro rompe una barrera cultural al quedarse en casa de un curtidor. Curtidor era aquel que trataba con las pieles, como los que hacen hoy chamarras de piel y borrega y todo ese tipo de cosas. Ya que esta era una ocupación menospreciada por el pueblo judío, ya que era el estar en contacto directo con pieles de animales muertos, algo que la ley prohibía. Ahora, podrías pensar, bueno, pero es que Pedro ya era más alivianado. No, hermanos. Dios estaba preparando el camino para ir hacia los gentiles. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en este día. Te pedimos, Señor, entendimiento, sabiduría, comprensión en cuanto al tiempo en el que vivimos y el llamado que tenemos. Ayúdanos a ser fieles a la proclamación del Evangelio. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a honrar, Señor, lo que tú has revelado en las Escrituras, para no ir más allá y no hablar tampoco omitiendo, sino que en todo momento, Señor, nosotros hablemos tu palabra con autoridad. Te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel. Y enséñanos, Padre, a siempre depender de ti. Que así como lo hizo Pedro, Señor, dependamos de ti en todo lo que hagamos, porque no vamos en nuestro propio nombre, sino en tu nombre, Señor, para que en todo tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.